la sesión. Eso. Muy bien. Acá estamos. El acta de la sesión número 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 113 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Sí. Buenas tardes, estimados diputados, diputadas. Vamos a dar una lectura a una cuenta extendida. Se han recibido dos. ¿Esto? ¿Ahí? Me acerco. Se han recibido dos proyectos de ley. Uno, los dos iniciados mociones parlamentarias. El primero de los diputados señores Santana, Cuello, Ibáñez, Melo y Ulloa, y de las diputadas señoras Ahumada, Nullado, Olivera, Osandón y Veloso, que modifica cuerpos legales que allí se indican para reforzar la protección de los derechos de las personas mayores. Y otro proyecto de ley de las señoras Baice, Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Romero, doña Natalia, y de los diputados señores Benavente, Borges, Coloma, Donoso, Lilayó y von Mühlenbrock, que modifica la ley 20.422 a fin de asegurar la disponibilidad de estacionamientos para personas con discapacidad. Se recibió, señora presidenta, un oficio del Servicio Nacional de Aduanas, quien, en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre los beneficios tributarios para la importación de vehículos adaptados para personas con discapacidad bajo la ley 20.422. En dicha respuesta explica que se aplica una reducción del 50% en aranceles aduaneros y la posibilidad de pagar el IVA de dichas unidades hasta en 36 cuotas. Se entregan estadísticas en dicha respuesta de importaciones entre el año 2020 y 2024. Respecto a denuncias como las del caso Elmo Ceballos, que allí se indicó en el oficio, se indica que no pueden confirmar si han recibido otras similares sin antecedentes específicos que debiéramos aportarle nosotros mismos. Un oficio del Servicio Electoral, quien en respuesta también a uno de esta comisión, informa que desde el año 2012 registra la participación electoral de personas con discapacidad y desde el 2023 incluye el uso de voto asistido. Desde 2024, dice, cruza datos con el Registro Nacional de Discapacidad, mostrando una participación del 78 a 80% y uso de voto asistido entre el 15 y el 19%. No lleva registro específico de personas cuidadoras como vocales, pero reporta excusas presentadas. Desde octubre de 2024 se excluye de vocalía a personas no videntes y se implementan medidas de accesibilidad. Un oficio del Ministerio de Salud, quien también en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre las acciones del gobierno respecto a la distrofia muscular de Duchenne y el caso del menor Dante Jara, e informa que la ley Ricardo Soto no incluyó esta patología en 2018 y 2019, debido a evaluaciones científicas desfavorables, argumentan en su respuesta. Sostienen que el medicamento Elevidys aún no tiene registro sanitario en Chile ni evidencia suficiente para evaluación formal. Por ahora, sostienen, no existe otro sistema de financiamiento disponible para estos tratamientos. También, presidente, otro oficio del Ministerio de Salud, que también en respuesta a un oficio de esta comisión, informa sobre el estado de suscripción de convenios de los servicios de salud del país en relación con la implementación del proyecto de atención integral de desarrollo infanto-adolescente, conforme a la ley 21.545, sobre derechos de personas con trastorno del espectro autista. Se informa que varios servicios de salud han suscrito convenios y recibido remesas, mientras que otros están en distintas etapas, algunos sin convenio o sin transferencia. Se detallan los casos por región y comuna. Algunas zonas están a la espera de la toma de razón del decreto de expansión. El oficio, sostienen, cumple con el requerimiento de información solicitado por esta comisión. Un oficio de nuestro secretario general, quien comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por el diputado Diego Ibáñez Cotroneo, mediante la cual informa que ha decidido retirar su firma al proyecto de ley que modifica cuerpos legales
que indica para reforzar la protección de los derechos de las personas mayores, correspondiente al boletín 17.685, que está para ser conocido por esta comisión. Se recibió una nota de la Asociación Nacional de Amigos Mayores, ANAM, quien invita a la presidencia de esta comisión a la inauguración del tercer Congreso Nacional de Personas Mayores 2025, titulado El futuro del envejecimiento activo, innovaciones en salud y calidad de vida. El evento se realizará el viernes 24 de octubre de 2025 a las 8:30 horas en el auditorio de Caja Los Andes, Santiago. Se espera la participación de autoridades científicas, académicas y políticas. También, presidente, se recibió una nota de un particular quien envía copia de solicitud a Senama, Valparaíso, para revisar el caso de una pariente denunciando maltrato, aislamiento forzado y negligencia por parte de sus hijos. Critica la falta de acción efectiva del Senama, CESFAM y el Tribunal de Familia y cuestiona un informe que, según ella, no refleja la realidad. Pide una reunión presencial y ofrece presentar evidencia para evitar que el caso termine en tragedia. Una nota, presidenta, de la directora del Centro de la Universidad Católica, Síndrome de Down, Macarena Lizama Calvo, quien se ha acusado de asistir a esta sesión, dado que se encontrará fuera de Chile. No obstante lo anterior, manifiesta su interés en reagendar para el martes subsiguiente, 29 de julio o el 5 de agosto. También se recibió, presidenta, una nota de la CELADE, quien remite invitación de la CEPAL a participar en el seminario regional, comillas, envejecimiento en América Latina y el Caribe, oportunidades y desafíos para las economías y las políticas públicas, que se realizará el 6 de agosto de 2025 en Santiago de Chile. El evento abordará el impacto económico del envejecimiento poblacional y temas como cuidados, protección social, inclusión de personas mayores y diseño de políticas públicas. Participarán expertos, autoridades y representantes de la ONU y se solicita inscripción previa mediante formulario en línea. También, presidente, se recibe una nota de la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, quien se excusa de asistir a esta sesión, señalando que asistirá en su representación el director nacional Raúl García Pillaga, que ya está presente en sala, bienvenido, quien estará acompañado de la jefa de la Unidad de Comunicaciones, Karen Agües Echeverría. Muy bien, también se recibió, presidenta, un correo electrónico del diputado Roberto Arroyo, quien solicita recabar el acuerdo de esta comisión para recibir a un grupo de personas en situación de discapacidad de la región del Biobío. Denuncian posible fraude de una empresa en la venta de vehículos. No indica ni la empresa ni los vehículos. Invitar, dice, o sugiere invitar al director nacional de Senadis. Y también recibimos de la Biblioteca del Congreso Nacional 2 informes a petición de esta comisión. Uno, las excepciones para la obligatoriedad del voto, regulación nacional y experiencia extranjera. Y segundo, derechos políticos de las personas declaradas en interdicción por demencia, obligaciones internacionales y regulación nacional. Y eso sería toda la cuenta, estimada presidenta. Tremenda cuenta, muchas gracias, secretario. Se da la palabra sobre la cuenta. Bueno, ahí hay varios puntos entre entrega de información, solicitudes y invitaciones que también vamos a compartir para ver quienes puedan asistir, hacerse parte de estas invitaciones. Y también ponernos en contacto con algunas personas que hacen denuncia y que, bueno, necesitamos información, y si eso está con causa, bueno, ahí habrá que ver, pero también se agradece que se haga llegar información y podamos contactarnos, porque de lo contrario, obviamente, no podemos tomar acción dentro de nuestras atribuciones por lo demás. Y respecto a lo del diputado Arroyo, que ahí él habla de una situación que creo que también lo leímos en algún minuto y seguro, entiendo por acá también hay un oficio que responde respecto de aduanas, sobre los vehículos adaptados, el número de personas, y eso también tiene relación y justamente habla del tipo de las causas que se están viendo por denuncia. Eso lo vamos a agendar, ojalá a la brevedad. Se da cuenta de 2 boletines. El primero, que llega llegan 2 boletines y la idea es ponerlo,
ojalá lo antes posible, por lo menos para iniciar la discusión, conocerlo y escuchar también de parte del Ejecutivo qué es lo que opina de estos proyectos y así ver su priorización en el debate, ¿ya? Un poco respondiendo a esta gran cuenta que hemos tenido el día de hoy. Se ofrece la palabra en varios para hacer... Ya, la diputada Erika Olivera y la diputada Santibáñez y la diputada Pérez. Entiendo, diputada Pérez, ya. En ese orden y por favor, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a la comisión y a los asistentes. Presidenta, el día 17 de junio de 2025 se dio cuenta en la sala de un proyecto que presenté junto a un grupo de parlamentarios, el boletín 17639-35, que busca habilitar la mediación familiar obligatoria en favor de personas mayores y personas con discapacidad. En términos generales, Presidenta, este es un proyecto de ley que busca ampliar los casos de aplicación de la mediación familiar, entendiendo que ella es un mecanismo idóneo y eficaz para la resolución de conflictos, especialmente familiares. Fue un proyecto de ley apoyado por el Colegio de Mediadores y que permitirá reducir los tiempos que demora la resolución de conflictos familiares, considerando los excesivos tiempos que demoran los procesos judiciales. Por lo tanto, Presidenta, quiero solicitar a la Comisión, ojalá colocar el proyecto pronto en estudio, en discusión, y de antemano solicitar la invitación del Colegio de Mediadores para que venga también a exponer sobre este proyecto. Solo decir que la norma de los mediadores es una norma que lleva más de 20 años sin ser modificada. Por lo tanto, lo que hacemos a través de este proyecto es buscar hoy día una mejora, precisamente pensando en la población de adulto mayor y personas en situación de discapacidad. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Acá traje de todas maneras el proyecto impreso si la Secretaría quiere que se lo deje. Muchas gracias. Perfecto, se agradece, diputada, y por supuesto que lo vamos a sumar a la lista de los otros proyectos para poder escuchar y en base a eso también ver el avance de la discusión. Diputada Santibáñez, tiene la palabra. Sí, Presidenta, lo mío es un dato práctico, aprovechando, voy a hacerlo más breve, aprovechando las visitas y aprovechar de saludar, por supuesto, a través suyo, Presidenta, a todos los presentes. El día de ayer... el día de ayer es lunes. El día domingo es una recomendación. Nosotros somos una comisión que también trabajamos con un chat. En ese chat se daba información el día domingo. Yo personalmente estaba en el funeral de mi abuela, que cumplió 99 años. Falleció lamentablemente justo a días de cumplir sus 100. Por lo tanto, yo recomiendo que esas informaciones, si tenemos que hacer algún tipo de, enviar algún tipo de cosa urgente, claro que sirve. Pero en día domingo, en día en que la Secretaría también descansa, en día en que efectivamente cada uno tiene sus labores familiares, yo recomiendo, porque finalmente también se dan recomendaciones a diputadas. La diputada, por ejemplo, al diputado de Iquique, yo le doy esta sugerencia. Yo lo encuentro un poco imprudente. Todos somos diputados a nivel nacional, además, en el territorio nacional. Por lo tanto, podemos asumir nuestras responsabilidades si queremos tomar acciones respecto de ciertos temas también. Lo digo en un afán de no perturbar, de no ser malintencionada con mi comentario, simplemente de mejorar también las comunicaciones. Hay cosas que pueden esperar hasta el día lunes y yo personalmente, bueno, yo estaba en el velorio de mi abuela, a quien aprovecho también de saludar a mi familia y darle las condolencias a mi madre. Muchas gracias. Se acogen y también entregamos las condolencias, diputada. Así es que ahí lo vamos a tener presente. Diputada Pérez. Gracias, también me sumo a las condolencias a la diputada Marisela Santibáñez y lamentablemente yo pedí el barrio también para dar cuenta porque más allá de que efectivamente un día domingo yo estaba en terreno, estaba en un sector rural, en el sector La Hijuela de Los Ángeles, donde no tenía señal y también empecé a ver mensajes, pero también más allá de, me hice cargo porque efectivamente la nota era de un adulto mayor de Lota y yo entiendo que la comisión, la integrante quieren colaborar, quieren ayudar. Todos sabemos que siempre se hace con un buen ánimo. Nosotros en esta comisión partimos de la buena fe siempre. Yo sé que también la diputada Marisela Santibáñez también es así, porque trabajamos proyectos mancomunados, así que, pero como yo me comprometí a través de ese chat que muchos escribieron el domingo,
Yo tomé contacto con el adulto mayor que se habla ahí, ¿cierto? Que también por respeto no lo voy a nombrar, porque sí, también creo que fue bastante asediada un poco también por una nota. Tomamos contacto con su hija, quien se volvió un adulto mayor, pero también quiero señalar que los adultos mayores en general autovalentes quieren estar en sus casas, ¿ya? Y por lo tanto van a querer volver. Tenemos que buscar qué forma de dispositivo se pueda dar con el municipio, a través de Senama, identificar a esos adultos mayores, pero también tener una mirada muy dura con la delincuencia. Y en Lota, San Pedro, Coronel hemos tenido casos que se han hecho viral, ¿ya? Me disculpan aquí los invitados a CERVEL, pero estamos hablando de un tema que fue de público conocimiento, de un adulto mayor, ¿cierto? Se le intentó robar, se le robó, ¿cierto? Sus seres, también parte de sus recursos. Y esto se da constantemente, ¿ya? A veces puede ser viral, bienvenido sea, y otras veces no. Pero es una situación. A mí me gustaría, lo único, muy breve, que le pidiéramos al Senama que también se haga parte en lo que es cierto, cómo está dándose el procedimiento, porque esto está en fiscalía, ya se han identificado las personas, yo espero que esto ande rápido, que nosotros vamos a estar vigilantes de este proceso y que dejamos funcionar las instituciones, pero que es un tema que nos interesa para después tener una mirada global de cómo resolver en adelante, cómo fijar la política pública. Y también quiero dejar en claro, porque la hija me lo pidió, que esto ellos nunca... cuando se hizo viral esto, nunca lo hicieron para generar recursos ni esa campaña que se generó, bienvenido sea, pero también para resguardar un poco a las familias, que también son de Lota, pero son personas muy humildes, trabajadoras y que en el fondo no buscan aprovecharse a través de los medios, sino que los medios le ofrecieron, se generó una colecta que se valora, pero también quería señalar, y la familia prefiere mantener un poco más en reserva en adelante por razones de seguridad y propias, ¿ya? Así que eso, pero agradecer también la preocupación de la comisión. Gracias, presidenta, eso es. Si les parece, entonces propongo un oficio que se haga llegar a la Fiscalía y a la PDI, ya que ellos tomaron la denuncia y se están canalizando esto, y un oficio a Senama para que también se hagan parte, porque ellos no se han hecho parte, al menos en lo que yo sé, solo la municipalidad y nosotros. Gracias. Perfecto. ¿Tomamos ese acuerdo, les parece? Sí, para sumarnos, ya. Y hacer la solicitud a Senama y también a las instituciones. Y agradecer a la diputada Joana Pérez por haber canalizado y bueno, y haber logrado contactar a la familia y conocer un poco más en detalle algo que lamentablemente hoy día está ocurriendo en reiteradas ocasiones. Así es que muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la citación del día de hoy. La orden del día tiene por objeto, primero, abordar las diferencias de la normativa y procedimientos administrativos vigentes en casos de excusas de vocales de mesa y excusas por no concurrir a votar en proceso eleccionario para personas en situación de discapacidad, electrodependientes u otras condiciones que impidan su participación. Eso también incluye a nuestras cuidadoras, como así mismo los desafíos en la materia del voto asistido y la garantía del ejercicio al sufragio de personas en situación de discapacidad. Para tales efectos, bueno, tenemos aquí a quien hoy día nos va a acompañar, don Raúl García, ¿sí? Y también a la jefa de unidad de comunicaciones, Karen Aus. Vamos a darle la palabra para que nos pueda exponer. Gracias. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludarla a ustedes, naturalmente, y a las demás integrantes de esta comisión. Como se ha señalado, en primer lugar, bueno, señalar las excusas de la presidenta del Consejo Directivo, que le habría encantado estar en esta sesión, pero por razones de fuerza mayor no pudo hacerlo y me ha pedido a mí que le represente. Y también transmitir nuestras condolencias a la diputada Santibáñez por el fallecimiento de su abuela. Como se ha dicho, me acompaña la directora de comunicaciones del Servicio Electoral, doña Karen Aus. Si algo no logro comunicarlo bien yo, estoy seguro que ella lo va a hacer mucho mejor. Así que, bien, entrando en materia, presidenta, lo primero que quisiera decir es que para el servicio electoral es de la máxima importancia la situación de todas aquellas personas que puedan tener algún nivel o alguna situación de limitación o de dificultad para que esas personas puedan ejercer su derecho a sufragio
y ejercer sus derechos políticos también como corresponde. Esa es una prioridad, es una preocupación, y el Servicio Electoral ha estado trabajando desde hace ya varios años por tratar de entregar las mayores facilidades posibles para que todas esas personas puedan ejercer sus derechos políticos como corresponde. En ese orden quisiera referirme, y habiendo dicho aquello, al marco normativo y legal dentro del cual el Servicio Electoral puede y debe hacerse cargo de estas situaciones. Como antecedente, señalar que la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que hoy día nos convoca e invita, solicitó información respecto a la aplicación de multas por no sufragar a personas postradas, electrodependientes o con condiciones médicas graves, específicamente refiriéndose al caso de doña Gineta Macías Testa, persona con parálisis cerebral y aciduria glutárica tipo 1, paciente postrada y dependiente de su cuidadora, quien ha sido multada por no concurrir a sufragar en uno de los plebiscitos que se llevó a cabo con ocasión del proceso constitucional. La actuación del Servicio Electoral se enmarca, como es obvio decirlo, dentro de lo que la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales disponen, especialmente las leyes 18.556, que regulan al Servicio Electoral, y 18.700 de votaciones populares y escrutinio. Corresponde a este servicio llevar el registro electoral y realizar la inscripción electoral de todos los chilenos y chilenas mayores de 17 años y también de los extranjeros avecindados, mayores también de esa edad, que cumplen con los requisitos legales y constitucionales establecidos conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 5 y siguientes de la Ley 18.556, a la cual ya me he referido. El artículo 8 de la señalada Ley 18.556 señala los datos que debe contener el registro electoral, siendo estos, y me refiero textualmente a la norma, comillas, los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna, o del país y ciudad extranjera, según corresponda, a que pertenezca, y el cumplimiento de los requisitos de avecindamiento si procede, cierre de comillas. A su turno, el inciso segundo de la citada norma preceptúa que, comillas, el registro electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra suspendido. Cierre de comillas. Para mantener actualizado el registro electoral, el servicio debe tener en consideración las circunstancias siguientes. Primero, el fallecimiento de una persona inscrita, la cual deberá ser eliminada del registro. Segundo, la pérdida de la ciudadanía de una persona inscrita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de la República o su recuperación. En tercer lugar, la suspensión del derecho a sufragio de una persona inscrita en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de la República o el cese de dicha suspensión. Cuarto, la pérdida de la nacionalidad de una persona inscrita que deberá ser eliminada del registro. Sexto, las revocaciones de los permisos de residencia de extranjeros, quienes deberán ser eliminados también del registro. Y por último, las reclamaciones al padrón electoral provisorio auditados acogidos de conformidad a la ley. El Servicio Electoral para cada elección o plebiscito debe elaborar padrones electorales. Uno para los electores que sufragien en territorio nacional y otro para electores que sufragien en el extranjero, según el tipo de evento electoral de que se trate. Cada uno de estos padrones debe contener la nómina de los electores inscritos en el registro electoral que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio conforme a los antecedentes conocidos por él, dentro o fuera de Chile, según corresponda. La exclusión del padrón electoral solo procede por causales expresamente establecidas en la Constitución Política de la República y en la Ley 18.556. Solo en esos textos normativos se contemplan las causales de exclusión de un padrón electoral. Para el caso particular que nos ocupa, en el artículo 16 de la Constitución Política de la República señala lo que interesa, comillas,
el derecho de sufragio se suspende por interdicción en caso de demencia. Cierre comillas. En concordancia a la normativa vigente, la sola condición de discapacidad no es causal legal de exclusión del padrón electoral ni de suspensión del derecho a sufragio. La normativa electoral contempla un procedimiento de reclamación al padrón auditado para reclamar respecto de eventuales datos erróneos con que el elector pudiera figurar en él, que se encuentran contemplados los artículos 48 y siguientes de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Finalmente, es importante destacar que una vez concluido el proceso de reclamación ante la justicia electoral, el Servicio Electoral procede a determinar y publicar el padrón electoral con carácter de definitivo, 60 días antes del proceso electoral respectivo, y en el que se establece con absoluta certeza jurídica y para todos los efectos previstos en el sistema electoral público chileno, el electorado de un determinado acto electoral. En el caso que nos ocupa, estamos refiriéndonos al plebiscito constitucional que se desarrolló el 17 de diciembre de 2023. Como ya se indicó, en términos generales, una situación de discapacidad no constituye, por sí sola, una causa legítima para la exclusión de personas de los padrones electorales. Por lo contrario, el Estado de Chile tiene el deber de garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, asegurando el ejercicio efectivo de sus derechos políticos en condiciones de igualdad con las demás personas. Por lo tanto, cualquier restricción al derecho a sufragio de las personas con discapacidad debe ser interpretada restrictivamente y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, evitando prácticas que directa o indirectamente generen exclusión o discriminación por motivo de discapacidad. En el caso de doña Gineta Macías Testa, no existía habilitación legal ni causal para excluirla del padrón electoral. Tampoco se reclamó a la justicia electoral su inclusión en dicho padrón en la oportunidad de vida. El artículo 160 de la Constitución Política de la República estableció el carácter obligatorio del sufragio para el evento electoral que nos ocupa, esto es el plebiscito del año 2023, razón por la cual se denunció su inasistencia al proceso electoral del año 2023. CERVEL, siguiendo el mandato del señalado artículo 160 de la Constitución Política, efectúa la denuncia ante el Juzgado de Policía Local, el cual estableció un procedimiento de justificación mediante escrito tipo, correo electrónico y código QR informativo. La cuidadora o su representante no presentó en dicha instancia previo a la aplicación de la multa el impedimento grave de su hija, que la imposibilitó de concurrir a sufragar. El tribunal posteriormente dejó sin efecto la sanción. No existieron retrasos atribuibles al CERVEL, toda vez que las denuncias se efectuaron en el plazo establecido en la Constitución, esto es, dentro del año siguiente a la fecha en que se realizó el señalado plebiscito. El mismo artículo 160 de la Constitución Política también estableció causales de excusa o justificación para presentar al Juzgado de Policía Local y de esa manera evitar o eximirse de la sanción por no haber concurrido a sufragar. Estas causales son las siguientes, comillas, me refiero textualmente a la norma. No incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrara registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Cabe hacer presente el servicio electoral, en base a la gran cantidad de denuncias que debe realizar respecto de electores que no concurren a sufragar en el contexto del voto obligatorio, ha ido incorporando, y esto es muy importante recalcarlo, dentro de las denuncias presentadas ante los juzgados de policía local, antecedentes que sirvan al tribunal para ponderar, en base a su discrecionalidad, el procedimiento a seguir en las tramitaciones de las denuncias. Estos datos proporcionados por el Servicio Electoral,
que no son ordenados ni mandatados por la ley, sino que han sido fruto de las decisiones administrativas que esta institución ha tomado justamente para permitirle a los juzgados de policía local discriminar de mejor manera a qué personas se multa o no se multa, en definitiva, por no haber concurrido a sufragar, corresponden, en primer lugar, a la edad del elector. El servicio electoral informa la edad del elector que no sufragó. Informa también la existencia de constancia en Carabineros de Chile de estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Este es un antecedente que el servicio electoral también proporciona a los juzgados de policía local junto con las denuncias que ha efectuado. Y por último, si el elector se encontraba fuera del país el día del evento electoral conforme a información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, el servicio electoral no solo denuncia al elector o electora que no ha sufragado individualizándolo con su nombre, sino que ha agregado datos importantes para que los juzgados de policía local puedan ponderar mejor la situación de cada uno de estos electores o electoras que no han concurrido a sufragar. El año 2024 se firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Registro Civil, institución que tiene a su cargo la custodia, el manejo, actualización del registro nacional de discapacidad, con la finalidad de acceder a dicho registro y con el propósito de que las juntas electorales del país puedan dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 18.700, esto es, con la finalidad de evitar la designación de vocales no videntes y también facilitar la accesibilidad de personas inscritas en el referido registro para el ejercicio del derecho a sufragio, pero en ningún caso dicha información puede utilizarse para excluir personas del padrón por razones de discapacidad. En resumen, el servicio electoral está usando esta información, en primer lugar, para evitar que sean designados, porque así lo dispone la ley, como vocales de mesa a personas no videntes. Y en segundo lugar, y con cargo a los procesos de georreferenciación de electores que hace nuestra institución, con el objeto de poder acercar más aún a todas estas personas con situación de discapacidad a sus respectivos locales de votación. En el marco de una permanente mejora de los procesos electorales en su conjunto y en todas las dimensiones que conlleva su realización, actualmente el Servicio Electoral y el Servicio de Registro Civil se encuentran trabajando en la celebración de un anexo al convenio vigente entre ambas instituciones, con el objeto de que el Servicio Electoral, al momento de efectuar la denuncia por electores o electoras que no hayan sufragado, pueda comunicar, junto con los otros datos ya informados y a los que me refería hace un instante atrás, a los juzgados de policía local cuáles de las personas que no sufragaron en una determinada elección o plebiscito se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, sin especificar la causa o el grado de discapacidad, limitándonos únicamente a señalar si el elector forma parte o no del referido registro. Lo anterior permitirá que los jueces de policía local cuenten con estos antecedentes al momento de conocer las denuncias por electores que no sufragaron y puedan, en uso de sus facultades legales, requerir o no la comparecencia de dichos electores o eventualmente eximirlos de dicha obligación de oficio. Las personas postradas, electrodependientes o con condiciones médicas graves que han recibido multas por no sufragar en virtud de la normativa vigente, el Servicio Electoral no posee las facultades para excluir a dichas personas del padrón electoral por razones médicas o de discapacidad, salvo en los casos específicamente establecidos en la Constitución, como la interdicción judicial por demencia, que ya mencioné hace un instante atrás, y que está señalada y plasmada en la Constitución Política de la República, cuya circunstancia debe ser informada al Servicio Electoral por parte de los organismos públicos correspondientes. La sola condición de discapacidad, aunque conste en registros como el Registro Nacional de Discapacidad y al cual prontamente tendremos acceso y podremos utilizar, no es causal de exclusión ni suspensión del derecho a sufragio. Por tanto, si la persona no es excluida legalmente y no sufraga, coloca al Servicio Electoral en la obligación legal de denunciarla. La normativa vigente no permite establecer una exclusión a priori por dicha circunstancia. Solo establece causales de excusa ante el juez competente una vez que la denuncia es presentada por nuestra institución y cuyo proceso se sustancia por los respectivos juzgados de policía local. La legislación vigente no permite que las multas puedan
comillas, corregirse administrativamente por el Servicio Electoral, por cuanto no es el órgano que las impone, recayendo esa facultad en uno de naturaleza jurisdiccional. La única vía es judicial ante el juzgado de policía local competente, que debe resolver si concurre alguna de las causales contempladas al efecto. Cualquier modificación del sistema de responsabilidades y excusas requiere una reforma legal. En el marco de la normativa vigente no es posible establecer un sistema de exclusión automática o administrativa para personas con discapacidad severa, toda vez que no existe habilitación legal para que nuestra institución pueda excluir discrecionalmente a personas del padrón electoral. Si existieran registros que contienen información sobre personas electrodependientes, postradas o con discapacidad severa, como el Registro Nacional de la Discapacidad, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Registro Social de Hogares, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no obstante, la normativa vigente no habilita al Servicio Electoral para utilizar dichos registros con el fin de excluir personas del padrón electoral ni eximirlas del deber legal de sufragar. Por último, el Servicio Electoral no tiene habilitación legal para acceder o cruzar registros administrativos externos, como el Registro Nacional de Discapacidad, por ejemplo, con fines distintos a los expresamente permitidos por la ley. En resumen, el Servicio Electoral está muy consciente, muy interesado y muy preocupado de la situación de electores y electoras que puedan estar en alguna situación en particular, y con cargo a ello es que hemos hecho distintas gestiones de índole administrativa sin recurrir a ningún tipo de modificación legal, con el objeto de poder gestionar mejor el derecho al ejercicio del derecho a sufragio de esas personas. Como ya han visto, estamos haciendo gestiones con las juntas electorales de manera tal de que no sean designados vocales de mesa aquellas personas que tienen alguna situación de discapacidad visual. Estamos haciendo gestiones con los juzgados de policía local a objeto de que se hagan de más información relativa a esas personas y que ponderen de mejor manera cómo tramitar las denuncias que nosotros forzosa y necesariamente estamos obligados a realizar. Es un tema que nos ocupa, que nos interesa de sobremanera y que estamos siempre a disposición de seguir explorando nuevas formas de contribuir a que todos esos electores y electoras con alguna situación de discapacidad tengan la mejor experiencia posible en estos periodos electorales. Muchas gracias. Gracias, don Raúl, por su exposición. No sé si la jefa de unidad de comunicaciones quiere agregar algo antes que le hagan las preguntas a los diputados. Presidente, por su intermedio, sí, también agregar que además de las facilidades para ejercer el derecho a sufragio, nos hemos preocupado de que tengan un acceso a la información y que puedan tener una participación electoral informada con distintas medidas, tanto desde la unidad de comunicaciones como de la unidad de atención ciudadana, y facilitar, por cierto, el que estas personas también se puedan informar a través de medios con lengua de señas, ya un visor que fue ganador, de hecho, de un premio a nivel internacional, y también proveyendo de nuestro sitio web y todas las campañas que hacemos de videos, subtítulos y todas las normativas que Senadis ha dispuesto para ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Karen. Ofrezco la palabra al diputado, la diputada Maricela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer las condolencias, pero agradecerle las condolencias, muy amable. Agradecer la presentación, extensa pero clarísima en cada uno de sus puntos, porque efectivamente como legisladores, bueno, nos queda la alternativa de nosotros poder hacer esta modificación, reforma, como quiera llamarse, y además también acá yo creo que también tiene que haber disposición no solo de Senadis, sino que también de Desarrollo Social, las entidades pertinentes, porque como usted bien se refería a través suyo, presidente, desde el CERVEL hablan de efectivamente si está en un registro, por ejemplo, de discapacidad,
en un registro también, en el caso de los electrodependientes, que existe, producto del registro social de hogares, que ya lo hemos hablado suficiente con el tema del alza a la luz y toda esa proyección que hicimos, por lo menos de parte de mi equipo y de mi diputación, que ha sido bien favorable, ¿no? En ese sentido, hemos hecho cambios y refiriéndonos efectivamente al tema de la votación, que lo lamentable no es que sean llamados a votar, ¿cierto? O no que estén digamos, en el padrón electoral. El tema es todo lo que viene posterior. Cuando ellos no pueden hacerlo, cuando ellos efectivamente responden a un parte, a una situación, en algún momento están amenazados incluso con el tema de perder la libertad, o sea, de ser tomados, digamos, detenidos o pagar una multa enorme. Se le hace más difícil, sobre todo cuando esa persona está a cargo de un cuidador, que es el tema que nos compete en esta comisión y que entiendo también al CERVEL le preocupa. Le preocupa para que ir, digamos, avanzando en toda garantizar a la persona que efectivamente no tenemos por qué que pierda sus garantías, que pierda sus derechos, ¿no? Yo no tengo por qué nombrar a mi hija o a mi hijo interdicto para que finalmente salir y zafar de este tremendo problema, porque se vuelve un tremendo problema. Ir, venir, de contestar, no contestar, qué sé yo. Entonces yo, la verdad que yo quedo muy conforme con su respuesta, muy conforme con la respuesta del CERVEL, a quien también honro y relevo por su capacidad a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto, todo lo que ya sabemos que conlleva. Pero siempre es bueno relevarlo, siempre es bueno destacar ese trabajo y también la respuesta que nos están dando hoy. No sé si es desarrollo social, presidente, a quien tendremos que hablarle directamente qué es lo que podemos hacer, o ser nosotros los legisladores los que nos queda la competencia de cambiar esto. Yo creo que por ahí va el tema. Si nos hacemos cargo, nos tenemos que hacer cargo con todo. Por algo esta comisión existe, por algo se le dio un vamos, que es discapacidad y personas mayores. Quizás por lo mismo no se había dado esta problemática quizás en el Congreso. No sé si porque no había el espacio, no sé si porque no se había escuchado efectivamente a personas que están en esta situación, como el caso de la señora de Arica, que estuvo hablando acá respecto de su hija, con la que está en contacto, que ella también está hablando de un tema que va más allá de la votación. Pero en este caso, presidente, yo quisiera que viéramos el tema de una posible solución, porque ya entendemos que del CERVEL se han hecho todas las gestiones, se hacen todas las gestiones y que no está en sus competencias. Eso, presidente. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, diputada Marisela Santibáñez. Ofrezco la palabra a algún otro diputado. Diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación que nos han hecho llegar. Valorar mucho este anexo o ampliación del convenio que tienen con el Registro Civil de Identificación, que permite acceder al Registro Nacional de Discapacidad, y que va a permitir que cuando se pongan los antecedentes de los juzgados de policía local, se sepa que esa persona está registrada en el Registro Nacional de Discapacidad, haciendo las prevenciones y las observaciones que nos ha hecho en la presentación respecto a no dar el grado de discapacidad. Pero sin duda que ese es un insumo muy importante para los juzgados de policía local al momento de conocer y resolver estas causas. Pero efectivamente comparto lo que dice la diputada Santibáñez. Aquí hay un espacio que está habilitado para los legisladores para avanzar en alguna iniciativa legislativa. Los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional también así lo hacen ver, y yo creo que tenemos una posibilidad de trabajar en algún proyecto de ley donde desde ya, lo hablaba con la diputada Camila Rojas también, tenemos algunas ideas que podemos trabajar en conjunto desde la comisión. Eso, presidente, muy agradecido por lo ilustrativo de la presentación. Gracias, diputado Jorge Guzmán. Le ofrezco la palabra al diputado Renzo Risotti. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer y saludar a los representantes del servicio. Yo solamente, además de valorar los esfuerzos que efectivamente ustedes están haciendo, yo no sé si tienen la información concreta de procesos anteriores respecto de cuántas causas efectivamente en materia de personas con discapacidad llegaran a los juzgados de policía local, y si ellos efectivamente terminaron con algún fallo condenatorio de aplicación de multa, o derechamente fueron consideradas estas atenuantes o estos hechos concretos para liberarlas de ellas. Yo no sé si les llega alguna respuesta, algún feedback a ustedes
respecto de la aplicación práctica o los efectos nocivos pese a la discapacidad que pudiera tener esa aplicación en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Renzo Trisotti. Yo le pedí al diputado nacional que pueda ir anotando las preguntas. Al final las contesta de una sola vez para no estar dilatando el tiempo diputado por diputado. Es la forma que tenemos acá normalmente. La diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es excusarme porque tuve que salir entre medio, pero este tema nos ha concitado bastante interés en la comisión, así que agradezco la presencia de usted y del servicio. En la sesión pasada también lo revisamos, entonces creo que ahora todavía queda más clara la situación. La biblioteca nos hizo una minuta de legislación comparada, ¿ya? Aparecen ejemplos de otros países. Y tal como mencionaba el diputado Guzmán, mi impresión es que para solucionar el problema que se nos vino a plantear acá tenemos que legislar, que no hay alternativa de hacerle una exigencia al CERVEL sobre el punto, porque la situación que nos ocurrió es bien concreta, que personas postradas no pueden ir a votar y que tienen que enfrentar el proceso judicial al que hacía alusión el diputado Trisotti. Entonces, esa es la situación que a nosotros nos parece que hay que intentar que no ocurra, porque son personas que están postradas. Y también la diputada Santibáñez mencionaba el caso de los electrodependientes y otro que uno podría decir como, ¿para qué los vamos a hacer vivir esa situación? Y no es quitarle el voto, no es que estén interdictos, sino que es una situación específica de que no pueden ir a votar y que como el voto hoy es obligatorio para todos y todas las chilenas, terminan teniendo esta situación judicial. Y creo que para solucionar eso, al menos con las 2 sesiones que hemos tenido, lo que queda claro es que habría que tener una legislación específica sobre la situación. Yo le pregunto si usted está, por su intermedio, presidente, si cree que efectivamente tendríamos que legislar sobre el punto. Yo revisé los otros casos y, por ejemplo, en el caso de Perú aparecía la situación que en Perú, una vez ocurrida la votación, existe un mecanismo digital en donde las personas pueden subir los antecedentes y presentar la razón, y eso evita entonces que enfrenten un asunto judicial o una multa. Entonces, claramente tiene que ser debidamente justificado, y aparece también el caso de Argentina, si no me equivoco, con una situación similar. Entonces, tengo yo la impresión de que hace falta una legislación específica para el caso, pero se lo pregunto de todos modos porque, al menos en lo que nos han explicado, a mí me queda claro que todos los esfuerzos que puede hacer el CERVEL están puestos y que esto no se trata simplemente de decir como ya tráigame el listado de los postrados y yo los eximo, digamos, porque la ley hoy hace que el voto sea obligatorio para todas y todos. Entonces, y las condiciones para que eso no ocurra están claras y establecidas, y quien no vaya a votar y no cumpla alguna de esas condiciones, enfrenta un proceso judicial. Y ahí nosotros tenemos el problema y lo que quisiéramos de alguna manera solucionar. Entonces, se lo presento, digamos, como pregunta más directa en términos de qué es lo que tenemos que hacer nosotros luego de haber tenido este proceso de audiencias. Gracias, diputada Rojas. Bueno, va a volver la diputada Joana Pérez, que también estaba interesada en hacer alguna consulta. Aprovecho yo mismo de hacerle una consulta, dado la inquietud de nuestros colegas y de la diputada Rojas. Yo sé que el CERVEL es muy cuidadoso del padrón electoral, de todo esto, lo que significa, porque somos un ejemplo, digamos, de confianza, la gente confía en el CERVEL. Escuché muy atentamente el informe de usted, muy sólido, muy contundente, y también son bastante cuidadosos, digamos, de cuidar ese patrimonio que tienen, o sea, porque esto no ha sido fácil, digamos. Mi pregunta va, bueno, ahora estamos muy encima de una elección presidencial y parlamentaria. Del punto de vista ya no administrativo, porque nos quedó absolutamente claro que ustedes están tomando todas las medidas que tienen que tomar administrativamente, pero desde el punto de vista legislativo, ¿ven algún paso no muy grande, necesario,
que pueda ayudar a este problema que hemos tenido con nuestras personas que son electrodependientes o que están postradas. No es fácil porque estamos hablando de temas legislativos, que tiene que pasar por las cámaras, un estudio mucho más grande, y tampoco queremos, por ningún motivo, atrasar el sistema que hoy día yo creo que ustedes están trabajando a full para las elecciones que vienen, digamos, porque ya han salido varios informaciones, incluso ustedes, de los calendarios, de las distintas cosas que tienen que estar ya en conocimiento, digamos, de las personas. Así que es muy bueno lo que pedimos a la Biblioteca del Congreso, lo vamos a estudiar más en calma, pero si hubiese alguna sugerencia, quizás no muy complicada legislativamente, sería bienvenida. Este sería el momento de hacerla. Ya, diputada Maricela. Sí, presidente, lo que pasa es que usted tiene claro que esta sesión la está viendo, por ejemplo, la mamá de Gineta, que estuvo acá, que fue por quien iniciamos esta discusión básicamente. Entonces ella dice, solo se necesitaría subir algún tipo de certificado, algún sistema el certificado de unidad de postrado o de electrodependencia, y no es así. Entiendo que no es así, tenemos que hacer una modificación, lo quiero dejar claro porque, y ojalá lo pudieran dejar claro también así, que tienen que vivir este proceso. Lamentablemente se debe vivir este proceso de donde les llegan las citaciones o las amonestaciones. Eso quería decir, presidente, a propósito que nos está viendo desde Arica, la mamá de Gineta. Gracias, diputada. Nos están viendo de varias partes, así que es el momento que aproveche. Está subiendo el rating. Tiene la palabra don Raúl. Gracias, presidente, y saludar también por su intermedio a la madre de doña Gineta, que nos acompaña en esta sesión. A ver, preguntas muy importantes las que se han hecho. Voy a partir por el mismo orden en que se hicieron. A la inquietud del diputado Rizzotti, a ver, este cruce que vamos a hacer con el Registro Nacional de Discapacidad, que nos va a proporcionar el registro civil, de hecho ya no nos lo proporciona, lo que pasa es que su uso estaba restringido a situaciones que no están referidas a la denuncia por no sufragar, ¿ya? Este uso lo vamos a poder hacer para estas elecciones de fin de año. Entonces, cuando realicemos el proceso de denuncias, después de las elecciones de fin de año, nosotros vamos a incorporar en esas denuncias la calidad o no, o sea, la calidad de persona con situación de discapacidad para que los juzgados de policía local la tengan presente. Entonces, solo después de ese proceso voy a poder responderle cómo anduvieron las estadísticas en materia de aplicación o no de multa a ese universo de electores y electoras. Por el momento no tenemos información. No sé si respondí su... Muy bien. A la inquietud o pregunta de la diputada Rojas, a ver, tal vez la solución ideal para muchos de los fenómenos que aquejan a nuestro país sea la de introducir reformas legales. Pero todos sabemos que eso es un proceso complejo, que toma tiempo. En lo que nos atañe en esta comisión y en la intervención que estamos realizando en este momento, creo que se pueden hacer algunas cosas antes de recurrir a una reforma legal, reiterando que las soluciones ideales vienen siempre por esa vía. ¿Cuáles son los pilares, diría yo, básicos para poder hacer una mejor gestión del electorado con situación de discapacidad? El primer pilar dice relación con registros. ¿Quiénes son esas personas? Registrarlas, bases de datos. Ese es el primer pilar. No sé si sea necesario reformas legales para poder conformar estos registros y estas bases de datos por distintas instituciones, así como existe el Registro Nacional de Discapacidad. Bueno, a lo mejor sí, ustedes son mucho más expertos que yo en este tema. Pero el primer pilar es registros, bases de datos. ¿Quiénes son las personas? Si no las conocemos, no podemos avanzar mucho. Y el segundo pilar es la posibilidad de intercambiar
esas bases de datos entre los distintos organismos del Estado. A veces las bases de datos están, los registros están, pero hay restricciones para que los organismos custodios de esas bases de datos puedan compartirlos con otras instituciones. Entonces, creo que ahí es donde debieran concentrarse las miradas y los análisis y por ende las soluciones. Registros, por una parte, y la posibilidad de intercambiar esos registros. No sé, diputada, si contesto a su inquietud. ¿Sí? No mucho, pero... Sí, o sea, pero tengo una duda sobre los registros que yo diría que existen, al menos de la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, de hecho la diputada Marisela Santibáñez lo decía hace algunas sesiones, que el registro de las personas electrodependientes existe, el registro de discapacidad existe, entonces hay registro disponible. Luego el cruce tiene la dificultad que usted menciona, pero eso es algo que se podría hacer desde ya. Ese es mi segundo interrogante. Si usted se refiere a que eso se podría realizar yo lo ya. que le puedo decir es que el servicio electoral va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder contar con esos registros de existir, tal como lo hicimos con el Registro Nacional de Discapacidad. No vamos a esperar modificación legal para aquello. Entonces... Precisamente porque hemos estado siguiendo el tema y lo más probable, y usted lo ejemplifica muy bien por su intermedio, presidente, que llevar a cabo un proceso legislativo, una reforma legal, toma más tiempo. Entonces yo creo que son dos cosas que se tienen que desarrollar en paralelo y que eso sin duda sería un avance, de hecho, pensando en una modificación legal. Le quería solicitar, presidente, que pudiésemos tomar el acuerdo de que el CERVEL nos pudiera informar de cómo avanza ese tema de los registros, de su existencia, de sus cruces posibles, porque es un asunto que nos ha interesado especialmente. Entonces yo creo que vale la pena que le hagamos cierto seguimiento y que estemos al tanto de cómo va avanzando. Vamos a tomar eso al final, el acuerdo, después de escuchar totalmente la posición. Tenía pendiente su pregunta, presidente, así que... ¿Procedo? Sí, muy bien, gracias. Con respecto a su inquietud, presidente, a ver, estamos ya a puerta de elecciones en algunos meses más y de cara a ellas hoy día se están elaborando los padrones, ¿no? Los padrones son la Biblia de nuestras elecciones, ¿no? Ahí están las personas que votan, las personas que no votan, y por lo tanto la integridad de esos padrones y la estabilidad de esos padrones es fundamental para poder tener elecciones confiables tal como las hemos tenido históricamente en nuestro país. Por lo tanto, de cara a esas elecciones, hacer algún tipo de cambio en los padrones, pensando, por ejemplo, en personas con situación de discapacidad, no es posible. No es posible. Pero sí quiero recordarles que después de la elección, el Servicio Electoral tiene un periodo de 1 año para hacer las denuncias respectivas. Y durante ese lapso, el Servicio Electoral puede trabajar, y con esto enlazo con la respuesta que le daba la diputada Rojas hace unos instantes, durante ese año, a partir de la fecha de las elecciones que vamos a tener próximamente, el Servicio Electoral va a estar realizando gestiones adicionales con el objeto de hacerse de información que le permitan a nuestra institución, cuando haga las denuncias de los electores y electoras que no sufragien en noviembre de este año, sea con antecedentes que permitan que los jueces de policía local ponderen mejor la situación particular de cada elector y electora. Por lo tanto, durante ese año vamos a estar haciendo gestiones adicionales para no tener más situaciones, idealmente, como la que algunos electoras y electores han vivido en el último tiempo. Así que, si bien a nivel de padrones, ya no, a nivel de gestiones administrativas, durante el año que tenemos para hacer las denuncias, ahí sí vamos a concentrar y realizar esfuerzos para poder hacer un mejor proceso de denuncia, entendiéndose por tal a un proceso que contenga mayor información de los electores y electoras y que permita a los jueces resolver de mejor manera los casos. Eso. Correcto, muy bien, muy claro. La estábamos esperando, diputada.
Perdone, justamente estaba también con materias propias del voto obligatorio. Y presidente, muchas gracias. Saludar también a Cervel y a mis colegas. Yo para la historia de la ley, porque parece bien absurdo que esta comisión sea la que ve los temas de discapacidad y nosotros no hayamos podido ser autores o coautores de haber excluido oportunamente a personas en situación de discapacidad, postrados o electrodependientes de un padrón, ¿ya? Y yo quiero también para la historia de la ley, porque yo lamentablemente para algunos, ¿cierto?, soy diputada de un periodo pasado. He sido presidenta de la Comisión de Gobierno en 2 oportunidades. Y sí, gracias a los colegas. Y me tocó presentar 3 proyectos de ley en esta materia. ¿Ya? El voto obligatorio, primero, se aprobó en general, se rechazó en particular, en sala. No había el convencimiento para eso. Luego lo volvimos a ingresar al otro día y lo logramos sacar. Pero también en la reforma constitucional que presentamos en ese minuto, por eso me gustaría leerlo, porque de verdad siento que si no lo digo, quedamos como parlamentarios que no pensamos en la ciudadanía. Y dice, proyecto de reforma constitucional, artículo 1, incorpórese las siguientes modificaciones al artículo 15 de la Constitución. Reemplácese la palabra voluntario por obligatorio e incorpórese los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos pasando al actual. La obligatoriedad consagrada en el inciso anterior no será aplicable a las personas mayores de 75, a las personas en situación de discapacidad o dependencia. Estarán excluidos también de dicha obligación los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero y los ciudadanos extranjeros avecinados en Chile que estuvieran habilitados para sufragar. El sufragio en elecciones primarias convocadas en virtud de la ley orgánica constitucional que la regule será siempre de carácter voluntario. El Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio. Este es, lo pueden buscar, 13.213, el proyecto que presentamos en la Cámara. Cuando lo despachamos desde acá, el Senado lo dejó casi vacío. ¿Por qué? Porque en ese minuto el senador Elizalde nos dijo, ustedes pueden avanzar en el voto obligatorio, reforma constitucional, nosotros tenemos el nuestro, pero no pretenderán ustedes quedarse con todo y tenemos que nosotros del Senado trabajar la reforma constitucional. Perdón, la ley orgánica que habilita la reforma constitucional. Estamos hablando 2020-2021, presidente del Senado en ese minuto. Y nosotros confiamos como Comisión de Gobierno y tramitamos solo la reforma constitucional que se promulgó el 22 y se publicó el enero del 2023. Se habilitó en una transitoria en las elecciones 2024 municipales de gobiernos regionales. El gobierno presentó una miscelánea. Le dijimos, legislemos de buena manera, de manera permanente, tratemos de incorporar esto, y eso era de iniciativa del gobierno. El gobierno invisibilizó en ese minuto a los extranjeros, a los discapacitados, ya y a personas en situación de calle y cuidadores. ¿Estamos a tiempo todavía? Sin duda. ¿Por qué? Porque ustedes hace poco votaron con 85 votos a favor, después de 5 años de presentar, 6, perdón, del 2019, la ley orgánica, y el gobierno la tiene, nos dimos un plazo de 2 semanas. Podemos generar una transitoria para una vez, para que el CERVEL con la juzgado de policía local después, ¿cierto?, pueda meritar y excluir o generar, en este caso, las excepciones posteriores o no cobro de la multa, dejando a todas estas personas. Podemos hacer, ¿ya? Y podemos, como Cámara, remediar aquello para que después ustedes tengan las herramientas. Y en adelante, dejar una ley permanente. Mire que sería fácil, y con esto concluyo, diputado, que pudiéramos utilizar los propios catastros de cuidadores, de personas en situación de discapacidad, que tiene el Estado, de manera digital, con el código QR. Nosotros en pandemia, nuestra ley también, después hablaba los incentivos, como logramos sacar, porque ahí generaron indicación el diputado Longton. Hubo un diputado también que no quería que incorporáramos a los discapacitados. ¿Sabe por qué? Porque dijo que era discriminar. ¿Ya? Entonces, pero quiero decir, porque yo conozco toda la historia, se me ha tocado estar en esto. Entonces, yo creo que hoy día estamos mucho más maduros también como comisión, porque esta comisión no existía, pero también así lo veíamos, que pudiéramos abordar esto de manera transitoria, pero dejar un permanente, pero porque nosotros en pandemia usamos la comisaría virtual, ¿se recuerdan? Que fue muy bueno. Y uno podría decir, ¿para qué hacer filas tan largas si podemos utilizar las comisarías virtual? Pero no, el gobierno, y con esto perdónenme los oficialistas, no ha querido nada.
no quiere voto obligatorio, no quiere implementar, no quiere hacerse cargo también de los discapacitados y se ha negado hoy día a legislar de manera integral. Yo lo denuncio en esta comisión, lo voy a hacer en la comisión de gobierno, lo voy a hacer en sala, en los medios, porque no podemos tener un voto obligatorio sin multa, pero además no considerando hoy día a esta comisión y la mirada que tenemos por la discapacidad, por los cuidadores, por las personas postradas, por el electrodependiente. Parece ridículo que nosotros avancemos y el gobierno nos hace retroceder. He dicho, presidente, y espero que asumamos eso y yo les puedo ayudar. Bienvenidos los proyectos de ley que tengan otros parlamentarios desde la oposición, del centro, de todo, y del oficialismo, pero necesitamos un gobierno que esté legislando con nosotros estas materias, si no, nunca vamos a fortalecer nuestra democracia, y el gobierno solamente quiere legislar en las reformas políticas que a él le convienen, y eso yo no estoy disponible. Creo que hay mucho más por avanzar en estas materias. Valoro al CERVEL, que siempre ha hecho propuestas oportunas, el gobierno no ha escuchado, hay muchas por escrito, y lamento que nos farriamos los tiempos y que hagamos el hazmerreír hacia afuera como país porque tenemos un voto obligatorio, pero 4 meses una elección no tiene multa y no tiene esta mirada con enfoque de inclusión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Usted vieron que habló apasionadamente, por lo tanto, algo va a salir de ahí. ¿Ah? Antes de pasarle a la presidenta, voy a sumar algo una pregunta mía a la que estábamos hablando recién. Entendemos ya por lo que había pedido la diputada Rojas que una vez terminada la elección del 2025, usted va a tener un año para, como acá, poder fundamentar las personas que no votaron, ojalá con más información. Eso fue un poco lo que entendí. O van a tratar de tener la mayor información posible para hacerla llegar a los juzgados de policía local. Fuera del tema jurídico, que ya lo entiendo totalmente y sabemos lo complejo que tiene por el tema tiempo, pero usted habló de muchas medidas administrativas que la están tomando, como CERVEL. Entre ellas, yo aprovecho a aplaudir una que acercaron el establecimiento al domicilio donde la persona vive. Y eso uno ya lo tocaba. Antes uno votaba en el edificio A, la otra persona el B, la otra C, daba vuelta a toda la comuna para poder votar. Ahora en un edificio votan todos, los que tienen derecho. Cosas como esas, que fue muy oportuna y no se ha hecho antes. Tuve varios años en distintos establecimientos. Pero ¿tiene contemplada, tiene alguna novedad respecto a ese tipo de medidas administrativas, digamos, que ustedes se han defendido hasta el momento con ese tipo de medidas? Porque los otros son todas jurídicas. Y ahí le paso la palabra al diputado. No, que anote don Raúl, porque al final y doña Joana tome la... Muchas gracias, presidente. Bueno, primero yo me sumo a lo señalado por la diputada Pérez. El mandato constitucional es bien claro. En Chile existe voto obligatorio por norma constitucional. Y hoy día no tenemos una legislación que sea coherente con ese mandato constitucional. Mientras no tengamos la multa no va a ser así. Pero efectivamente hay temas que a nosotros tenemos que tener cierta sutileza. Nosotros no queremos excluir del proceso de votación a las personas con situación de discapacidad, sino que queremos facilitarle eventualmente la posibilidad de no ser sancionados, no ser citados por los tribunales, etcétera, para no pasar por ese proceso engorroso y complejo como nos relató Jimena, la mamá de Gineta. Y hay dos preguntas que quiero hacerle al CERVEL. La primera tiene que ver con el voto asistido. Si existen registros de participación histórica de personas con voto asistido, más o menos para conocer si las personas en situación de discapacidad están concurriendo más o menos a los procesos de votación. Y lo segundo tiene que ver justamente con este sentido de inclusión. Yo me recuerdo que para el plebiscito se generaron instancias incluso para que pudiesen votar personas privadas de libertad, que no han perdido su derecho a sufragio, y por tanto entiendo que se habilitaron incluso mesas o recintos de votación en las cárceles para efectos de participar.
No sé si existe alguna iniciativa desde el CERVEL para facilitarle el proceso de votación a, por ejemplo, electrodependientes. Si se ha pensado, si se ha estudiado o si está abierta la posibilidad de generar alguna iniciativa que permita que personas en situación de discapacidad, que se les hace muy complejo ir a votar y que quieren participar, puedan votar de una forma más fácil, quizás desde sus hogares u otra alternativa. Esas son las dos preguntas, quizás. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Guzmán. Quiero sumarme a la pregunta del diputado Guzmán, ya que en vista de que hemos recibido varias historias que tienen que ver con la angustia que ya están viviendo las personas con discapacidad electrodependiente o con algún problema, ¿cierto?, alguna afectación de movilidad, que saben lo que se viene, porque además ya están esperando la multa o todo lo que llega desde la municipalidad al año de las elecciones, vienen atrasadas por lo menos un año. Entonces, todo esto es una angustia permanente, como acá también lo expuso, ¿cierto?, Jimena en su minuto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que proponen ustedes que se pudiera hacer para que esas personas no tengan que estar obligadas al voto? Porque esa es la situación. Hoy día la obligación de ese voto para ciertas personas. Hay personas que quieren votar y otras que no pueden votar. Tenemos a las personas que son cuidadoras. Hay registros, pero pareciera que nada conversa, nada se cruza y todo parte desde la información que envía el CERVEL al juzgado, digamos, de policía local. Ahí se va toda la información, al parecer con filtro, sin filtro. Entonces, esas son las dudas. Lo que nosotros queremos también es hacer un aporte, como bien lo dijo la diputada Pérez, para poder entregarle el derecho que tienen las personas, pero también el derecho a elegir depende de sus condiciones y no tener que inhabilitarlas, porque la experiencia que nos contó acá Jimena, que era declarar interdicta para evitarse los problemas administrativos, no puede ser. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, esa es la idea también de poder trabajar en conjunto, así es que dejo planteada esa inquietud y tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidenta. A ver, a las inquietudes de su diputado, nosotros, usted mencionó el proceso de acercamiento de locales a los electores, que ha sido una medida bastante celebrada por el electorado. Esa medida se pudo implementar gracias a una reforma legal. Ahí sí hubo que hacer una reforma legislativa, de tal manera que el CERVEL pudiese hacer estos procesos de georreferenciación. Incluso hubo que cambiar legalmente la forma en que se asignan los electores a las mesas receptoras de sufragio para poder sacar el mejor provecho posible de este proceso de georreferenciación. Eso fue posible gracias a modificación legal. Pero hay otras cosas que las hemos podido realizar administrativamente, como les señalaba hace un instante atrás, sobre todo en el proceso de denuncias de aquellos electores y electoras que no sufragan, con el objeto de que no se les afecte y se les perjudique innecesariamente. Y a eso reitero lo que hemos hecho de acompañar y entregar más información a los juzgados, como personas que están de partida, las personas que están fallecidas, las personas que fallecen entre el día de la elección y el día en que nosotros hacemos la denuncia. No olvidemos que tenemos un año. Esas personas nosotros derechamente no las denunciamos porque sería provocarles un dolor adicional a la familia respectiva, recibir una notificación del juzgado de policía local citando a la persona fallecida porque resulta que no sufragó. Entonces, ese tipo de medidas sí la hemos estado implementando administrativamente, sin necesidad de reforma legal. Pero otras sí han requerido de reforma legal, como le señalaba. Con respecto al voto asistido, efectivamente en Chile tenemos la institución del voto asistido, que consiste en, como su nombre lo indica, asistir a una persona que para que pueda ejercer su derecho a sufragio en ciertas condiciones, bajo ciertas reglas. Y en relación a las personas que, algunas estadísticas, diputado, que a lo mejor pueden ser interesantes. Si nosotros tomamos la última elección más importante que hemos tenido en nuestro país, bueno, todas son importantes, pero
las de regionales y municipales del 2024, con un padrón de 15.450.000 electores. Voy a dar cifras, diputado, más bien redondas. De esos 15.400.000, 452.000 de esos electores estaban en el Registro Nacional de Discapacidad. O sea, hay un 3% de ese padrón que eran personas registradas en el señalado registro. Un 3%. ¿Cuántas de esas 452.000 personas sufragaron? O sea, veamos la participación ahora de las personas en situación de discapacidad. Sufragaron 363.000 personas, o sea, el 80% de su universo participó en las elecciones. Era voto obligatorio, como todo, pero... Y de esas 452.000 personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad, 68.000 son personas que sufragaron en aquella ocasión pidiendo el voto asistido. ¿Eh? No sé si se entienden las cifras. Esto es para darle, diputado, una elección como referente, ¿eh? Que fue la elección del año pasado. A su inquietud o pregunta, Presidenta, aquí la única manera de, como lo decía anteriormente, de excluir personas del padrón y por lo tanto coartarle su derecho a sufragar es a través de una modificación, a través de una norma constitucional. O sea, perdón, sí. Solo dejar en claro que nadie busca quitarles su derecho a voto. No, eso no es. Que no sea obligatorio. Exactamente. Ya, perdón, sí. La multa, ya. Para que ellos no tengan que pasar por perfecto, todo el proceso. Sí, sí por favor, sí, porque necesitamos dejar en claro... La entendí mal, la comprendí sí, mal. Por favor. La comprendí mal. Mi disculpa del caso. Sí, que eso es lo que más buscamos, es que tengan el derecho, tengan las opciones, todas las oportunidades, pero no se vean afligidas por esta multa por o supuesto, acción. La comprendí mal, Presidenta, mi disculpa. La razón es la misma. Con respecto a la obligatoriedad o voluntariedad del voto, eso es un tema que tiene que quedar regulado a nivel legislativo, constitucional legislativo. O sea, creo que sería muy peligroso que una institución a nivel administrativo termine arbitrando quiénes tienen voto obligatorio, quiénes lo tienen voluntario. Creo que esto es un tema que debe resolverse a nivel legislativo, ¿no? Quiénes tienen voto obligatorio y quiénes estarían exceptuados de ese voto obligatorio por alguna circunstancia personal que tenga. Creo que eso habría que regularlo de esa manera. Perdón, y ahí mismo, aprovechando la instancia, todo lo que tiene que ver con vocales de mesa, entonces, ¿ya están excluidos bajo esa condición o también debemos hacer algo legislativo? Hoy día la circunstancia para excluir un vocal de mesa hizo relación con la calidad de no vidente, ¿ya? Y hoy día tenemos... Ahora, también la norma permite excusarse de vocal por alguna otra circunstancia grave que así lo amerite. O sea, hay una causal amplia que permite la excusa de un vocal por otra circunstancia. Por lo tanto, creo que la norma en eso es lo suficientemente amplia y flexible de manera tal de poder incluir otras situaciones que puedan darse respecto a las personas que hayan sido designadas como vocales. Yo creo que ese frente está bien abordado, ¿no? Y entonces, perdón, yo tengo que hacer estas preguntas porque sé que estoy representando a muchas personas que nos han hecho llegar sus inquietudes. Y que también lo dijo la diputada Pérez, en el tema, por ejemplo, tenemos a las cuidadoras. Ellas están dentro de un registro. Sin embargo, para ellas es súper complejo salir. O sea, no pueden. Hay personas que son 24/7. O sea, claro. Entonces, esta virtualidad para poder justificarse, ¿también debemos legislarla para que ellos puedan justificarse a través de, no sé, como la comisaría virtual que se dio en algún minuto? Es que aquí hay dos maneras de enfrentar el fenómeno. La manera más radical de enfrentarlo y resolverlo es sin duda una reforma legal que establezca como excusa para no sufragar, por ejemplo, estar en los registros de cuidadores o cuidados. Esa es la forma más radical, ¿ya? Porque eso incluso es claro y perentorio para los mismos jueces de policía local, no hay más.
También, y todos los grupos de personas que se quieran incluir en la misma regla, en el mismo concepto, la misma lógica. Esa es la reforma legal. Pero inmediatamente abajo de ese ideal está lo que señalaba hace un instante atrás cuando atendía la consulta de la diputada Roja, están las gestiones administrativas que puede hacer el servicio electoral con el objeto, primero, de hacernos de aquellos registros que hoy día existan en nuestro país, registros de cuidadores, cuidadoras, en fin, los que sean. Y una vez que nos hemos hecho de esa información, nosotros proporcionarla y suministrársela a los juzgados de policía local, confiados en que ellos harán el buen uso que todos esperamos de esa información, de tal manera de que esas personas no vivan una experiencia traumática como hemos escuchado y sabido que ha ocurrido. Ese es en el plano administrativo. Entonces hay dos formas de, si usted quiere una solución de raíz, definitiva, que no esté sujeta a interpretación de ningún tipo, modificación legal. Si no quiere ese estándar, quiere ir a uno más bajo, está el que le menciono yo y en el cual el Servicio Electoral ha estado trabajando en el último tiempo. Y vamos a seguir haciéndolo en el año que sigue a continuación de la elección, que es el periodo que nosotros tenemos para hacer las denuncias respectivas. Muchas gracias, nos deja muy claro con nuestras tareas. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, diputada Pérez. Perdone, presidenta, y también entiendo que también hay un alcalde acá, así que también muy breve. Nosotros estamos conversando con los diputados de manera transversal para buscar una fórmula, porque entendemos que hoy día tendría que ser una fórmula transitoria que entregue una facultad administrativa. Por ejemplo, puede ser el CERVEL para excluir de la multa, ¿cierto?, en un registro a electrodependientes cuidadores, de cuidadores severos, ¿ya? por discapacidad severa, en fin, varias otras cosas. Pero sí en adelante hay que dejarlo establecido en la ley, para adelante, porque ahí usted cuando haga el padrón debería excluirlo en el padrón, para que no le llegue la notificación y sea una molestia, un absurdo para una madre o una persona que tiene que en el fondo lidiar ya con la discapacidad, con la no comprensión de la sociedad y además un organismo que está encima acechándolo, diciéndole que lo vamos a multar, que lo vamos a notificar y que es muy molesto. ¿Ya? Yo creo que hay que remediar eso vía legalmente y vía administrativa en esta, que va a tener que ser un transitorio porque no pudimos hacerlo por ley oportunamente. Eso, presidenta, yo creo que son las dos vías. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere hacer? Ya. ¿Alguien más? Entonces, para que demos el paso, agradecer. Muchas gracias. Seguramente nos vamos a volver a encontrar para pedirles apoyo en nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Para seguir con el orden, ya que tenemos aquí en el punto número 2, recibir al alcalde de Quillota, el señor Luis Mella, para que informe a la comisión sobre el programa Juntos, un nuevo amanecer. Junto al alcalde asiste la coordinadora del programa Juntos, un nuevo amanecer, María Inés Faúndez Quesada, para que puedan acercarse, tomar asiento. Bienvenidos. También el jefe de gabinete, don Gustavo Rodríguez Catalán, y el encargado de prensa del municipal, Omar Ainía. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta sesión. Alcalde, tiene la palabra. Bienvenido. Debajo del micrófono hay un botoncito negro. Ahí sí. Muy bien. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias por escucharnos. Vengo de la comuna de Quillota. Mis condolencias también a la diputada Santibáñez. Traigo un proyecto para compartir con ustedes que busca una intención profundamente humana del momento de la muerte. Eso es lo que yo les traigo. Nuestra comuna de Quillota tiene cerca de 100.000 habitantes, tiene más de un 23% de adultos mayores, y lo que yo les voy a presentar es una propuesta que surgió de una experiencia que yo viví como médico, que es ir a un lugar donde me llamaron porque había un adulto mayor que estaba falleciendo, rodeado de sus seres queridos. No fue posible que llegara a urgencia, la persona estaba cada vez más grave,
yo mismo me comuniqué con la urgencia y le planteé que no era necesario ya porque estaba en el momento final. Conversé con la familia para que lo acompañaran, para que estuvieran al lado de él. Y lo único que les pedí en ese momento fue la posibilidad de que fueran a constatar el fallecimiento una vez que falleciera la persona. Y se me dijo que ya había una instrucción de que el SAMU ya no iba a constatar fallecimiento. Entonces, frente a esto, viví la experiencia con la familia de perder un ser querido. Muchas veces son adultos mayores, parejas de adultos mayores. Fallece una persona y resulta que al fallecer la persona queda el drama de cómo constatar si está fallecido o no. Yo quiero ser muy claro y sin afán de criticar a nadie, pero mostrar una realidad, porque esto ocurre en todo Chile. La explicación que se les dio a la gente, a estos adultos mayores, a estas personas, es que tomaran un espejo y vieran, y si se empañaba el espejo, quiere decir que estaba viva todavía, y si no se empañaba, quiere decir que estaba muerta, y que después fueran con 2 testigos a buscar el certificado de defunción a un centro de salud que se definía. Bueno, ante esta situación es que en la comuna de Quillota, al llegar a la alcaldía nuevamente, porque fui alcalde por muchos años y volví ahora en diciembre, me planteé la idea de hacer algo, de que esto no podía seguir siendo así, que era tremendamente inhumano pedirle a la familia que estaba en un momento muy difícil que viera si estaba muerto o no su ser querido. Entonces, frente a esto, y a partir de lo que nosotros tenemos, lo que nosotros teníamos en la municipalidad, lo que nosotros teníamos en la municipalidad es que creamos un programa que se llama Juntos un Nuevo Amanecer. ¿En qué consiste este programa? Y yo agradezco esta oportunidad de que ustedes me escuchen porque creo que puede ser replicable en todo Chile. Nosotros en Quillota tenemos un SAR, un servicio de alta resolutividad. Tenemos una casa de acogida que es así, que es única en Chile, que trabaja con enfermos terminales de cáncer, que es municipal y que ayuda al buen morir. Atiende a los pacientes hasta el final, cuando no hay recursos en la casa, le entrega analgesia, oxígeno y apoya espiritualmente a la familia. Y ha sido una experiencia maravillosa. Tiene 21 años ya de vida, me tocó a mí como alcalde crearla, y les digo que desde el punto de vista espiritual, lo más maravilloso que me puede haber pasado, porque acompañar a una persona en el momento final, a la familia, es de verdad de un impacto tremendo. Bueno, entonces tenemos la casa de acogida, tenemos los consultorios, tenemos seguridad pública, y lo que hicimos fue crear esto que consiste en lo siguiente. A través de un número telefónico que tiene la Municipalidad de Quillota, el equipo de salud municipal y seguridad pública se unen, y lo primero que hacemos es invitar a la gente que tiene este problema, que fallece una persona en su casa, para que llame a este número. Con este número, rápidamente, si es hasta las 5 de la tarde, ubicamos el consultorio más cercano y un profesional de la salud va a constatar el fallecimiento. Le da la contención emocional, un abrazo, algo tan simple, a nombre de la municipalidad, porque uno se encuentra con distintas realidades, adultos mayores solos, una hija sola con su madre, una nieta sola con su abuelita, dar esa contención, y después de dar esa contención, llenar un formulario donde ponemos los antecedentes generales de la enfermedad, de tal manera que con ese documento vaya a buscar el certificado de defunción. De tal manera que sin gran cantidad de recursos, solo con la voluntad de ayudar frente a un dolor humano de la sociedad, hemos presentado este proyecto. Lo que hace el equipo es dar la contención emocional inicial, hacer el procedimiento clínico de la constatación, que lo hace una TENS o una enfermera, no es necesario que sea un médico, por lo tanto, es constatar que ha fallecido, pero ya no se le pide a la persona póngale un espejo a ver si está vivo o muerto, ¿ya? Y enviamos a la certificación médica de defunción y orientamos en el trámite. Bueno, esto lleva 2 semanas nomás funcionando, ya llevamos más de 9 casos que nos han pedido, y de verdad yo quiero compartir con ustedes que para la familia ha sido maravilloso, que llegue la municipalidad, que le ayude en un momento difícil y que le inicie el camino para obtener su certificado de defunción, ha sido realmente extraordinario. Lo que yo quiero decirles, dame la siguiente, ahí está el número, ¿no es cierto?, Junto a un Nuevo Amanecer. Este nombre lo sacamos a propósito que hay un libro muy hermoso que se llama La muerte, un nuevo amanecer, de la doctora Cooper, y que tiene que ver
con la experiencia que ella tiene de estar 40 años al lado de pacientes que estaban prácticamente declarados fallecidos y eran reanimados, y ella fue conversando y plantea la muerte como un nuevo amanecer. Por lo tanto, hay un mensaje de esperanza también detrás de esto. En definitiva, lo que nosotros queremos plantear en esta breve exposición es que estamos frente a un proyecto profundamente humanizador. Para la Municipalidad de Quillota no significó un peso extra, porque en la noche, fuera del horario de las 5 de la tarde, cuando los consultorios cierran, lo toma la casa acogida, que tiene turnos 24/7 con TENS, y va un móvil de seguridad pública a buscarla a la casa, lleva al profesional y hace el mismo trabajo. Por lo tanto, cubrimos 24/7. Y yo le agradezco a la diputada, por su intermedio presidenta, la diputada Marzán, que nos invitó, que pidió acá, y a ustedes, por supuesto, por recibirnos. Y el único afán que tenemos de presentarlo acá en la Cámara es dejarlo planteado para que ojalá, si alguien quiere, lo podamos llevar a distintas partes de Chile, porque de verdad apunta a la esencia de la política, conectar con el dolor humano, buscar una solución y ponernos todos en pos de dar esta atención a nuestra gente. Muchas gracias, Presidenta, por escucharme. No, muchas gracias. Vamos a dar la palabra, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo le he puesto muchísima atención. Le quiero agradecer a nuestro invitado, al alcalde, a través suyo, Presidenta, por esta exposición. No es fácil hablar después de dejar a la abuela, pero al mismo tiempo es la naturaleza de la vida. Mi abuela cumplía 100 años, por lo tanto, pero todo lo que usted dice, y acá voy a ir un poco más atrás, que aquí sí es más difícil cuando se trata de la muerte de un hijo. En el caso de Rafaela. Rafaela estaba en un hospital, pero yo me puedo imaginar lo que usted sugiere y yo no solo valoro la iniciativa. Me surgen algunas dudas, por ejemplo, Quillota es muy distinto de la Municipalidad de San Bernardo, son 365.000 habitantes, pero no creo que sea tan diferente la cantidad de personas que fallecen en sus hogares, con una prestación, digamos, cuando ya están desahuciados, para evitar el espejito. De verdad que me parece muy humillante que alguien le diga póngale el espejo cerca de la cara para ver si respira, que son efectivamente prácticas que uno puede usar, no sé, en algún momento, pero no cuando estás en tu casa con un ser querido. Y lo digo básicamente porque fue el día domingo, fue mi abuelita la que partió y fue mi tía Maiga que estaba asistiéndola, y lo que más pedía ella que no pasara cuando estuviera ella. Porque no es fácil. No es fácil. Se lo dice una ferretera, porque efectivamente despedir a la Rafaela no es fácil cuando tú ves que dejan de respirar. No quieres creer que está pasando aquello, pero al mismo tiempo que te hagan todo, porque el proceso de la muerte, créanme que aparte de doloroso, es costoso económicamente. O sea, todo lo que significa, vas al médico, tienes que traer al médico, que el médico dé el parte de función, que esto, que lo otro. Cuando se trata en un hospital, cuando está tu hijo con un caso, ok, pero ¿qué pasa cuando pasa eso en la casa? Y sobre todo con adultos mayores, que generalmente están respirando menos, que generalmente están generalmente dormidos. En el caso de una abuela de 100 años, uno lo ve, se van apagando de a poquito. Pero yo creo que la dignidad en la muerte es demasiado importante. Si usted dice además que esto no tiene un costo para la municipalidad, me parece que es algo que debemos saber tomar en esta comisión. Yo agradezco también a la diputada Marzán, que lamentablemente hoy día no está, pero que usted está acá gracias a esa invitación, pero más que gracias a la invitación está gracias a una iniciativa que puede ser una iniciativa legislativa, puede ser un proyecto de ley que sume, sobre todo si no tiene gasto. Yo no sé cómo será, por eso vuelvo a decirlo, en otras comunas, en otros lugares, pero me parece que este proyecto escrito podríamos tener una gran iniciativa. Yo se lo agradezco enormemente. No solo porque lo que estoy viviendo, sino que porque sé lo que viven las familias porque a usted le dicen ya, lléveselo para la casa, porque saben que ya no va a poder seguir viviendo con un tema paliativo, con medicamentos paliativos, pero enfrentar cuando se descompensa la persona que va a fallecer, si se descompensa porque le falta el aire, si se descompensa porque le viene algún tipo de, usted es médico, te entenderá mucho mejor a través suya, Presidenta, algún tipo de ataque, algún tipo de convulsión, créanme que no es fácil enfrentarlo, puede ser traumático para una nieta, como dijo usted, si es una abuelita, puede ser traumático para una hija, para cualquier persona sensible, no es fácil. Yo creo, Presidenta, que este es un tema que nos puede movilizar a todos de manera transversal. Yo no solo lo tomo, sino que si usted tiene algún documento que nos pueda dejar acá, producto de su trabajo, yo se lo agradecería enormemente y déjeme felicitarlo con todas las letras. No sé de qué partido es, me da exactamente lo mismo. Simplemente al alcalde de Quillota y de la Municipalidad de Quillota este tema del nuevo amanecer me parece que
así debemos ver la vida. La vida y la muerte son cosas que sabemos que... Lo que más sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir, que sea de manera digna. Es lo único que puedo decir y se lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputada Santibáñez. Bueno, yo también quiero agradecer, creo que es sumamente importante contar con un espacio humano. No, si bien todos sabemos cuando nacemos, como bien lo decía la diputada, que nos vamos a morir, el hecho es que nadie sabe qué hacer en ese momento. Y por supuesto que cuando uno está con un ser querido tampoco tiene cabeza para saber qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y qué es lo que me toca hacer después de ese dolor, que muchas personas están solas y tienen que enfrentar además todo el otro proceso, es decir, ir a sacar documentos, como bien decía la diputada Santibáñez, todos los procesos que vienen después. Uno no tiene cabeza y muchas veces no sabe qué hacer porque se bloquea. O sea, acá hay sentimientos, es una situación compleja. Seguramente también a ustedes les ha tocado vivir situaciones donde hay personas solas, personas que están en lugares más rurales, más alejados, donde obviamente llegar a tener todo este acceso es más difícil. Y por supuesto que la municipalidad pasa a ser el compañero, el amigo, el guía para esas familias, sobre todo con nuestras personas mayores, muchas veces solos, acompañados de una u otra persona cercana, su pareja, o con una familia que está viviendo una situación de angustia. Yo de verdad los felicito, creo que es sumamente importante tener esa capacidad de poder entregar una propuesta para que otros la copien, para que otros la repliquen y para que esto se transforme, ¿cierto?, en una práctica quizás dentro de las municipalidades, porque se puede, con voluntad y cuando hay cariño por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, se puede hacer. Así es que muchas gracias. Seguramente vamos a también ahí a solicitarles, bueno, que nos puedan dejar la presentación, algunos contactos también, seguramente para quizás canalizar esta, o a través de una propuesta, o canalizarlo también junto a otras municipalidades. Así es que muchas gracias, bienvenidos, y ahí vamos a estar en contacto. Agradecer también a la diputada Marzán. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que ustedes han captado muy bien la esencia del proyecto. Es justamente responder a ese momento difícil, que todos sabemos que un día nos vamos a morir, pero que sea en condiciones de dignidad y también para la familia. Yo quiero decirle, presidenta, y por su intermedio a los diputados, que muchas veces son los vecinos los que llaman, porque se encuentra con una persona en el barrio que falleció y a veces no tiene ni familia, entonces no hayan qué hacer. Y siempre está el vecino solidario que llama y busca cómo puedo ayudar, llegan varios vecinos. Bueno, aquí ya saben que hay un número de su municipio que los va a apoyar. Y quiero compartir con María Inés Faúndez, que es la psicóloga que está a cargo de la casa acogida, y con todo el equipo, porque ella representa al equipo, porque en la práctica son ellos los que van, los que abrazan y los que dan este apoyo. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Diputada Sí, muy Santibáñez. cortito. Mire, sí. Si tuviera la información usted, producto de ser una de las personas que tiene esta iniciativa, ¿cuántos municipios en general tienen contribución respecto a este tema? Contribuyen porque más allá de que si el municipio es tu amigo, ¿no? Yo creo que es un servicio que podríamos considerar dentro de los servicios que otorga el municipio. Digo, la oficina del adulto mayor, la oficina de la discapacidad, que generalmente no están funcionando. Si usted tuviera un número y si no, preguntarlos cuántos municipios en Chile tienen ese acompañamiento con el tema de la muerte digna, finalmente, porque es de la muerte digna. No sé si servirá para un oficio, que me va a odiar el secretario abogado, porque son 350 comunas, o aproximadamente 350 comunas, que no es la idea, pero sí, quizá, si lo podemos hacer, por lo menos en el distrito 14, yo se lo agradecería. Muchas gracias. Bueno, agradecer también, ¿cierto?, a María Inés Faúndez, sí, también por el trabajo, seguro con la experiencia ahí, no sé si quiere decir algo, ya que está aquí, para que quizás nos pueda comentar su experiencia. Muchas gracias. Bueno, agradecer la oportunidad que nos dan, ¿cierto?, con el alcalde de poder presentarnos. También me sumo a las condolencias de su abuelita, ¿ya?
complementar también y decir que, como usted preguntaba, esto, ¿qué costo tiene? Finalmente, para nosotros decimos con el alcalde, no tiene costo para la municipalidad porque tiene que ver con las voluntades de los servicios. Nosotros en la red Salud Quillota funciona todo el día, 24/7, porque está lo que son los centros de salud, más las unidades de urgencia que tenemos, SAPU y SAR, y también nosotros como casa acogida. Entonces, por eso decimos que no tiene costo, porque en el día, en horario hábil, de 8 a 5 de la tarde, son los centros de salud los que se encargan de hacer la constatación de fallecimiento. Que eso también es una labor que tienen los centros de salud. Entonces, ¿cuál es la distinción de nuestro municipio y la que nos ha encargado el alcalde principalmente? Tiene que ver con cómo llegamos a hacer esta constatación de fallecimiento. Solamente de una perspectiva técnica, clínica, o vamos desde una postura más humanizadora, ¿cierto? Y esa es la distinción que tiene nuestro municipio y en general con todos los proyectos y programas que tenemos nosotros en la municipalidad en todas las áreas, Dideco, salud, educación, deporte. Así que eso quería decir. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto poder escucharlos. Vamos a motivar ahí a otras municipalidades y les iremos contando. De igual manera, ¿tenemos quórum para el oficio? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, yo creo que es importante conocer si es que hay iniciativas, así es que vamos a tomar el acuerdo, ¿les parece? Ya. Ahí muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Pero no, solo el tercer punto de tabla, saber en qué situación queda. Directora del Centro de Universidad Católica Síndrome de Down, Macarena Lizama, sí, para que informe sobre la ley. Sí, no, pero es que ella se justificó, por lo cual la reagendamos para el 5, de vuelta de la distrital. Muchas gracias, presidenta. Quedó agendada. Eso, muchas gracias.